Iglesia Beula. Estamos ubicados en la calle Aldata número 34, Colonia Casa Redonda, desde Mazatlán, Sinaloa, México. Si nos quieres encontrar en vía red social, busca la página en Facebook de Iglesia Cristiana Ciudad de Refugio. Ahí encontrarás todas nuestras actividades al día. Puesto de pie, el hermano Abraham nos va a compartir de la palabra en esta mañana. Y los niños nos vamos al salón, por favor. Ahí sigan orando por el pastor. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, amén. Bueno, sí. Oíme. Bueno, sí. Vamos pues ya oramos por las ofrendas, ya oramos por el servicio. Ahora vamos a orar para que Dios nos dé una porción de su palabra en esta mañana. Y los que están en la parte de atrás, aquí hay lugar adelante, amén, como gusten, pero aquí hay mucho lugar adelante. Padre eterno, te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso, porque tú conoces nuestro corazón, Padre eterno, y porque tú sabes, Padre eterno, lo que necesitamos a nuestras vidas, Señor Jesús. Ven a nuestras vidas, Padre eterno, que tu palabra caiga en tierra fértil, Padre eterno, en el nombre precioso de Cristo Jesús. En el nombre precioso también te pedimos, Padre eterno, que todo impedimento, Padre eterno, de tu palabra, aquellos que se quieran robar esas aves de robar tu palabra, Padre eterno, tu pan, en el nombre precioso de Cristo Jesús, hay libertad en este lugar, Padre eterno, porque en tuya está la victoria, en tuyo está el poder, Padre eterno, en el nombre precioso de Cristo Jesús, amén. Pueden tomar su lugar. Y vamos a Mateo 6:33. Pues esta predicación o enseñanza está titulada Los conceptos del reino. Y vamos a entender qué es el reino, porque muchas veces oímos en todo lugar qué es el reino. Métanse al reino, el reino esto, el reino para acá. Pero hoy en esta tarde, mañana, vamos a conocer qué es el reino. Y vamos a Mateo 6:33. Cuando todos lo tengan, como nuestro hermano Rafa dijo, amén, todos pueden decir. ¿Alguien sabe lo que significa amén? ¿Mande? Así sea. Bueno, también así sea. También tiene otro significado. Y ahorita vamos a ver qué significa la palabra amén, porque está derivada por 3 palabras, amén. ¿Ok? Vamos primeramente a Mateo 6:33. ¿Ya todos lo tienen? Amén. Faltan unos amén. Amén. Vamos a leerlo así como están sentados todos juntos. Amén. Todos ordenados. Vamos a respetar todo, la acentuación, comas, todo. ¿Ok? Mateo 6:33. ¿Más que? Vamos a volverlo a leer todos juntos, alternadamente, ¿ok? Mateo 6:33. Más buscar una vez más, pero ¿saben qué?
Vamos a leerlo, pero escuchen los otros que están leyendo para estar al mismo tiempo, ¿ok? Otra vez, Mateo 6:33, más. Ya se escuchó ya con más orden, amén. Entonces, aquí viene un principio, más buscar primeramente el reino de Dios y todo vendrá ¿con qué? Con añadidura. ¿Cuántas veces buscamos primero las añadiduras? ¿Cuántas veces te acercas a las cosas de Dios para que haya bendición a tu vida o para que te saque de algún problema económico? Dice más, buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás va a venir. No te preocupes por lo que falta. Si tú buscas primeramente el reino de Dios, ¿todo qué? Y vamos a desglosar primeramente el reino. Pero antes del reino había un mensaje que era de salvación. Amén. ¿Cuántos conocen la historia de nuestro Señor Jesucristo? Antes de Jesús, ¿quién era el que estaba predicando? ¿Quién era el que estaba compartiendo? ¿Quién era? Juan el Bautista. ¿Y él qué predicaba? ¿Qué decía? ¿Porque qué? Entonces todavía no llegaba el reino. ¿Alguien de aquí sabe quién es el reino? Nuestro Señor Jesucristo. Bueno, después vamos a ver quién es el reino de Dios y quién es el reino de los cielos. Pero Juan 3:16, ¿qué dice? Amén. Este texto que leímos es el evangelio de la salvación. Cuando venimos a las cosas de Dios, somos salvos. Pero ¿cuántas veces estamos nada más en que Dios es nuestro salvador? En que Dios me va a salvar de esto, me va a salvar de esta en que me metí. Siempre estamos en ese concepto de salvación. Porque ahorita vamos a desglosar cómo Dios hizo mediante la salvación, pero no nada más era que lo recibiéramos, sino que teníamos que entrar al reino. Entonces, primeramente dice que buscar primeramente el reino de Dios. Primero tenemos que ser salvos para entrar al reino. ¿Y dónde dice la palabra que tenemos que ser salvos? Vamos a Mateo 18:3. Para entrar al reino, hoy vas a descubrir si estás en el reino o no estás en el reino. Mateo 18:3. Hoy vamos a leer mucha Biblia. 18:3. Cuando todos lo tengan y un valiente lo puede leer. ¿Hay valientes en esta mañana? ¿Dónde están los valientes? Bueno, nuestra hermana levantó la mano ahí atrás. Tal vez nuestra hermana sí. Bueno. Primeramente, ¿qué tenemos que hacer? Como niños. No significa que todos los que estamos ya grandes vamos a ser niños. Ya no. Sino un niño que es dependiente de sus papás, totalmente, el 100%. Un niño depende de su papá. Si se porta bien, le dan regalos. Si se porta mal, los corrigen. ¿Qué más hace un niño? Aparte de berrinches. Humilde. ¿Ok? Estas características las debemos de tener nosotros, totalmente dependientes de Dios. Cuando recibimos a Jesús nos tenemos que convertir en dependientes de Él. Entonces tenemos que ser primeramente como niños. Segundo, vamos a Juan 3:5. Y el primer valiente lo puede leer. ¿Han jugado a un juego que se llama esgrima? Esgrima es el primero que encuentre los textos, amén. Para entrar al reino tenemos que nacer ¿qué? Aquí hay dos principios, 2 puntos. Primeramente, ¿en qué? En las aguas, ¿verdad? Y en espíritu. ¿Qué entendemos por las aguas?
el bautismo en fe. Y por el Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Todos de aquí en esta mañana ya han sentido que el Espíritu Santo los redarguye, los toca, los exhorta, los dirige. Amén. Y cuando vienen aquí a la iglesia, también sienten el Espíritu Santo. Amén. Es porque, aunque no lo sepas, y aunque dices, pero cuando yo nací en el Espíritu, Jesús es algo maravilloso. No nada más Él entró como tu Salvador, sino también ya había entrado el Espíritu de Dios en ti. El detalle es que conforme vayamos creciendo, como vayamos leyendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a brotar. Amén. Entonces tenemos que nacer, ser bautizados y también bautizarnos por el Espíritu Santo. Otro requisito para estar en el reino es Romanos 10:17. Romanos 10:17. Otra vez, hermano Juan. Luego la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Otro de los requisitos es que tenemos que oír la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes, aparte de leer, saben que la palabra de Dios habla? Amén. ¿Entienden en este principio? ¿Cómo unos textos nos van a hablar? ¿Cómo lo puedes interpretar? Cuando dice la fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Cuando tú te activas, eso creo que lo vimos hace mucho, que si leemos más la Biblia, nuestros oídos se van a abrir. Amén. Y va a hablar el Espíritu Santo a través de su palabra a nosotros. Amén. Otro de los requisitos es Mateo 16:6. Creer en la palabra, ¿no? Tienes que creer en lo que dice la palabra de Dios. Bueno, esto es una pequeña introducción del reino, porque hay muchas cosas que hablan sobre cómo debemos de entrar al reino. Pero vamos a empezar a entrar en tema lo que se llaman los conceptos del reino, y vamos a Mateo, igual, ahora sí, 16, del 16 al 18. Ahí mismo donde están, y alguien que lo pueda leer fuerte. Pero fuerte hasta que se escucha hasta afuera. Hasta el 18, ya no. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces aquí ya viene primeramente una revelación. Aquí, ¿qué es lo primero que aparece? ¿A qué es lo que se le reveló a Pedro? Cristo. Amén. Primeramente se le reveló Cristo. El segundo, ¿qué se le reveló? La iglesia. Aquí dice, edificaré, sobre esta roca edificaré, ¿qué? Mi iglesia. Y el tercero es el reino. ¿Por qué? Porque en el 19 aparece que le dio las llaves de ¿qué? Del reino. Entonces, primeramente se tiene que revelar. Cuando tú vienes y este es el proceso. Aceptamos a Jesús en nuestro corazón. ¿Quién es revelado? Cristo. En la iglesia, ¿qué sucede? Somos preparados, somos reprogramados, somos enseñados, instruidos. ¿Para qué? Para estar en la iglesia. Y después, para estar en el reino. Amén. Entonces, ¿y cuál es la función de estar en el reino? Hablan tanto del reino, pero ¿cuál es la función? Vamos a Romanos 12:2. Entonces es una reprogramación. Tú estás en el reino, tu mente ya está reprogramada. Porque antes teníamos una... ¿Cuántos de ustedes de aquí tuvieron otras creencias? Amén. ¿Y cuál era nuestra creencia? La humildad,
¿Cuántos han escuchado que aquí viene un concepto, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han escuchado lo que significa pobreza? Ser pobre, vamos a suponer un ejemplo. Si no traigo nada, soy pobre. Si no tengo ni... Además, sí tengo. Sí. Para muchos, ser pobres, el dinero muchas veces aquí en el mundo está marcado que es pobreza. Pero vamos a ir más allá de la pobreza. Dice que la pobreza es no tener ningún pensamiento, ninguna idea, el ser pobre. Si yo no tengo ninguna idea, ningún pensamiento, nada en mi mente, eso es ser pobre. Pero uno que no es pobre siempre va a estar, vamos a suponer que está en un vamos al hermano Rafa, ¿no? Que le traigan un iPhone 7 a arreglar. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues quién sabe, ¿verdad? Porque ya es nuevo y ya va a salir. Se va a preparar, va a empezar a estudiar, va a empezar a ver videos en el YouTube para ir a reprogramar o cosas así, pero él va a tener una iniciativa. Pero ¿qué pasa si te lo trae y no te has preparado? No va a funcionar. Entonces ser pobre no es no tener ningún pensamiento, ninguna idea, no ser idealistas, amén, no tener nada claro. Es como por decir, tengo mi casa, pues ¿qué sé hacer? Sé hacer soy herrero, aprendí herrería, lo voy a hacer. Y ahora pues está el hermano Juan, es un ejemplo que estoy tomando, tú tienes herramientas, tienes que darles provecho. Lo que Dios te ha dado en toda. ¿Cuántos de ustedes de alguna otra manera fueron o no fueron a la escuela, fueron instruidos por sus papás o por una sociedad, no sé, un vecino, y empezaron a aprender herramientas, a aprender cosas? Entonces, ¿qué pasa si ustedes las guardan ahí y nunca les sacan provecho y tú no tienes nada que comer? Ahí se convierte en pobreza. Pero el ser pobre es no tener ideas y ¿qué? Pensamientos, una visión, ¿ok? Entonces vamos a empezar con 3 puntos lo que vamos a ver, pero el primer punto para entender el reino es el equilibrio. ¿Cuántos han escuchado la ley y la gracia? La ley y la gracia, ¿cuántos las han escuchado? En la ley pues son todas las normas que están en la Biblia, todos los estatutos que hay. Pero ¿cuántas veces hay personas que se lo toman tan a pecho que a veces andan, bueno, se usa el ejemplo de la mujer, pero no, hoy no vamos a hablar en contra de la mujer, sino a veces los hombres que se creen puros y castros, que se creen que saben todo de la palabra de Dios y que siempre están hablando de la ley. No, pues es que en el Antiguo Testamento esto y esto y esto y esto y esto. Pero ¿qué pasa? Él está hablando, pero ¿qué pasa su testimonio? ¿Cómo es? Muchas veces se toman tanta religiosidad, por eso es que Jesús decía fariseos hipócritas. ¿Cuántas veces ellos supuestamente vivían bajo la ley, pero ¿qué? No la vivían? Entonces se convierte en una religiosidad. Pero hay otros que se llaman la gracia. Pues si voy a la iglesia todo está bien, al cabo Dios ya me perdonó. Al cabo, al otro día puedo orar, al siguiente día, y Dios ya me perdonó. O hoy no voy a orar, pero mañana sí. Y así estamos como que exagerando lo que es la ley. Unos exageran lo que es la ley y otros exageran lo que es la gracia. Por eso es que dice equilibrio en tus cosas, en tus convicciones, en que si yo voy a leer la palabra de Dios y me dice no robarás, no lo tengo que hacer. No voy a hablar mal, no voy a hablar falsos testimonios, no lo voy a hacer, porque si lo hago me estoy convirtiendo en un religioso y no estoy equilibrando la palabra en mi ser, porque es teoría y práctica. Tengo que practicar lo que he aprendido. Si me dice tengo que guardarme, me tengo que guardar. Si me dice que no matar en forma física, pero a veces matamos en forma, ya sea en que le decimos a alguien qué tonto eres, matamos su autoestima y empezamos a matar a alguien con nuestra palabra. Entonces, y leo la Biblia, ¿en qué me convierto? Nada más en un religioso, en un hipócrita, y no estoy equilibrando esto. Entonces debo de vivir lo que yo estoy diciendo. Amén. Amén. ¿Cuántos conocen la historia de los reyes sabios que fueron a ver a Jesús? A lo mejor esto pues se habla en las Navidades, ¿no? Pero hoy vamos a tocar un poquito de los reyes. ¿A quién fueron a buscar? A Jesús, ¿no? Pero fueron a buscar a Jesús, pero ¿con qué concepto lo fueron a buscar? ¿Qué concepto fue?
¿Qué autoridad? Como un rey. Fueron a buscar a un rey. ¿Y ellos quién eran? Eran reyes. ¿Saben cuánto era la distancia de lo que recorrieron? 2 años, pero en kilómetros vamos a poner. Eran de Mesopotamia, lo que se llamaba Persia, amén. Y de Persia a Belén son como aproximadamente 1200 kilómetros. Entonces no había carreteras como las hay hoy. Se tenían que subir la montaña o bajarla, pero siempre estaban ahí, ¿no? ¿Y qué había en el camino? ¿Qué pudo haber en el camino? ¿Quiénes les robaran? Pudo haber personas que entonces no venían solos. Ya sabemos que 3 no eran, sino que eran más, ¿no? Tenían su propio ejército, venían preparados, ¿no? Por si los asaltaban, pues ya los defendían, ¿no? Ellos estaban, pero toda esa peregrinación, cuando escuchan esta palabra, ¿qué se les viene a la mente? Muchas personas, pero vamos allá más. ¿Qué se les viene después de muchas personas? Pero ¿a qué se les van refiriéndose con peregrinación? A la religión católica, ¿no? Vamos a la peregrinación que se van hasta Guadalajara, no sé a dónde, ¿no? Pero ese concepto de peregrinación ya estaba anteriormente. Ya estaba, bueno, aquí está retomado en los reyes hicieron una peregrinación para llegar al rey. No vamos a tomar este concepto de peregrinación del catolicismo, sino que esta peregrinación de las escrituras. Iban a buscar a un rey, iban a darles unos regalos. ¿Y qué eran los regalos que llevaban? ¿El oro para quién es? Ok, por eso es que a las mujeres les gusta mucho el oro, ¿verdad? Porque se creen reinas, ¿no? Esa es la que el hombre... ¿Y el incienso para qué es? ¿Para quién era? ¿A quién se lo daban? ¿Cuántos de ustedes han visto historias que ponen en sus ídolos ahí ese humito que sale, ¿no? Era para un dios. ¿Y la mirra para qué era? Era para un sacerdote. Entonces, el oro era para el rey. ¿El incienso para qué? Para Dios. Y la mirra para sacerdote. Entonces ellos ya sabían a qué iban. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro rey, nuestro Dios, y es el sumo sacerdote. Amén. Entonces Jesús no iba nada más a buscar a un rey, si sabían que era Dios y era un sacerdote. Entonces, ¿cuántas veces y por qué fueron guiados? Por una estrella que les resplandeció, ¿verdad? Ahora lo vamos a traducir nosotros en esta peregrinación. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, si había oscuridad dentro de nosotros, ¿qué surgió? Una luz. Entonces vamos a significar la estrella como si hay una luz en nosotros para llegar al Rey. Amén. Lámpara es a mis pies, ¿y qué? Y lumbrera mis caminos. Entonces, ¿y quién es esa lumbrera? La palabra de Dios. Amén. ¿Ya entendieron el oro para quién era? La mirra para un sacerdote, y el incienso para Dios. Amén. Vamos ahora, si entendieron lo del equilibrio, ¿verdad? De la ley y la gracia, que no debemos de ser tan extremistas en uno con el otro. Vamos a ver muchos, aquí a lo mejor no lo hay, pero afuera a lo mejor sí hay. Dicen por ahí, faldas largas, lenguas largas, ¿verdad? Porque pues lo que vive, lo que está aprendiendo, no lo está viviendo, ¿no? Entonces, el segundo concepto, vamos a Mateo, bueno, ahorita vamos a ese texto. El segundo es búsqueda. Vimos primeramente el equilibrio y el segundo es búsqueda. Y era lo que vimos ahorita del oro. En su búsqueda iban a buscar al rey, en su búsqueda iban a buscar a Dios, y en su búsqueda ¿a quién? A un sacerdote. Amén. Y el tercero es influencia. Y vamos a Mateo 11:11. Y esto de influencia,
es lo importante que eres. ¿Cuántos de ustedes aquí tienen amigos importantes? ¿Tienen amigos importantes? Bueno, a Jesús, ¿no? Pero aquí terrenalmente tenemos amigos importantes, amigos que te digan, ¿sabes qué? Que influyas en ellos y que ellos te vean con cierto respeto, que te vean con buena autoestima. ¿Cuántos de aquí tienen influencia? ¿Sabes qué? Te invito a comer y van a tu casa. ¿O sabes qué? Te invito a comer a mi casa. ¿Tienen eso? Entonces, en este concepto son tres. Primeramente dijimos equilibrio, búsqueda e influencia. Impactar donde tú estés. En el trabajo, ¿cómo te conocen en el trabajo? ¿Cómo te conocen por él? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Miguelito, ¿cómo te conocen por donde vives? No, o sea, no por un sobrenombre, sino por lo que haces. Bueno, el Miguelito juega fútbol y lo conocen ahí porque se cree Zinedine Zidane o cosas así, ¿no? Entonces lo conocen porque juega fútbol y a lo mejor lo consideran bueno. Ahora, donde tú trabajas, ¿cómo te consideran a ti? ¿Qué influencia tienes? ¿Qué impacto tienes? ¿Se han puesto a pensar eso? O no nada más en un trabajo. Aquí hay muchos que están estudiando. En tu escuela, ¿cómo te conocen? ¿Cómo te conoce el profesor? ¿Sabes que tienen que entregar tarea? Y luego que le dice, pero la entregas, Mimi. O cosas así. ¿No les ha pasado a los muchachos? Es un ejemplo, Mimi, no te conozcan. Pero ¿cómo te conocen en tu entorno? ¿Cómo te conocen en tu casa? ¿Levantas los trastes? ¿Limpias donde comiste? Entonces, ¿cómo eres conocido? ¿Qué influencia tienes con los demás? Eso es, y tenemos que tener influencia. ¿Sabes qué? Esencia. En que vamos a ejemplo, la hermana, no, pues voy con el que va en papá o alguien a cortarse el pelo con la hermana. No, pues porque lo deja bien. Y eso ya habla de tener influencia. No sé qué tiene, pero me gusta que me corte el pelo. O cosas así. Es porque hay influencia. Es porque hay algo dentro de ti que está impactando. Pero si yo no lo tengo, entonces yo tengo que hacer es llenarme del Espíritu Santo para que me llene e impactar. Amén. Y ahora, y si no lo tengo, ahora sí vamos a ver. Pero si yo no estoy impactando a nadie, vamos a Amós 9:11. Amós 9:11. Esto va a ser breve, no se preocupen. A lo mejor tienen que irse temprano o algo, pero más que nada venimos a la casa de Dios a ser enseñados, amén. Y el Espíritu Santo es el que te va a ministrar. Si tú vienes dispuesto desde que entraste a la casa de Dios, aunque el que canta no canta bien, tú eres ministrado con el Espíritu Santo porque vienes conectado con Él, amén. Amós 9:11. Si tú ya conociste al Rey desde antes, pero no lo viviste, ¿qué es restaurar? El tabernáculo de David. ¿Qué es restaurar? ¿Qué es la palabra restaurar? ¿Alguien tiene una idea? Amén, amén, todos estamos entonados, ¿no? Pero hay algo más. Volver es regresar al punto de partida. Si tú conociste al Rey, pero no puedo conectarme en el camino al Rey. Tengo ya más de 10 años, 9 años, 8 años, 9 años, 7 años, no sé, en las cosas de Dios, pero todavía no encuentras al Rey. Es que porque no está reconstruido el tabernáculo, no está preparado, no has encontrado al Rey. ¿Cuántos de ustedes ya tienen muchos años, pero están seguros que encontraron al Rey? ¿O cuántos tienen poco tiempo, pero están seguros que ya? A ver, ¿a qué vienen a la casa de Dios? Porque saben que el Rey sí existe.
y está entre nosotros, amén. Pero aquellas personas que todavía no encuentran el sentido, ¿cuántas veces hemos visto personas que han vivido, pero después lo ven y los encuentran tomando, los encuentran fumando y los vemos caídos? ¿Por qué? Porque no han encontrado todavía el rey, no han llegado al rey. Esta peregrinación de estos reyes sabios fueron más de 1200 kilómetros y fueron aproximadamente ¿cuántos años? Imagínense cómo encontraron a Jesús ya. Quién sabe si hablaba o no. ¿A los cuántos años hablan los niños? Miren, para que vean otro concepto de peregrinación, ¿dónde se perdió Jesús? Ya después de la peregrinación es cuando se perdió, ¿no? Pero iban a una peregrinación. Cada vez que una fiesta tiene que hablar de peregrinación en las escrituras. Entonces había una peregrinación en el pueblo de Israel e iban a Jerusalén. Entonces en uno de esos lapsos Jesús se perdió. No es que se haya perdido, sabemos a dónde fue. Encontró dónde estaba pues su Dios, ¿no? Que es el Dios de nosotros. Pero ahí en las escrituras dice que se perdió. Pero fue una peregrinación. Ahora nosotros, ¿cuántas veces a veces nos perdemos en el proceso de Dios? En que no entendemos, no encontramos ningún sentido en las cosas de Dios. En que vengo a la iglesia, pero todavía no sucede algo dentro de mí. Y vamos a aprender cómo restaurar. Entonces, ¿qué significa restaurar? Regresar al punto de partida. Es que si te desviaste del camino, tienes que volver a la carretera, al camino. Amén. Y vamos a Hechos 15 del 14 al 18. Alguien que ya leyó, o alguien que no haya leído. Hechos 15 del 14 al 18. Fuerte. Así levántese y lea. No se preocupe, nuestra hermana de atrás lo va a leer. De 15 de 14 al 18. Ya lo encontró la hermana y lo va a leer. Fuerte, hermana. Más fuerte, hermana, para que se escuche por acá. Hasta el 18. Sí, 14, 15, 16, 17 y 18. Bueno. Amén. Amén. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí vamos a desmenuzar este texto. ¿Adán era rico o no era rico? ¿Sí? No en dinero, sino en propiedades, en todo, ¿no? Es más, porque no se manejaba el dinero. El dinero. ¿Isaí cuándo fue que empezaron a manejarse el dinero? En la Edad Media todavía eran trueques, no había así dinero. Hasta la Edad Media empezó el dinero, ¿no? Bueno, esa es la historia. Pero ahí va. Adán era rey porque todo era de él. Amén. Todo era de él porque Dios se lo había puesto ahí. Todo. Entonces, ¿qué hizo el enemigo? Pues le quitó toda esa etiqueta que tenía. Pero primeramente Dios le dijo a Adán ¿qué? Fructificar y ¿qué? Y multiplicar la tierra. Entonces él tenía un decreto, él era el de toda la propiedad, pero el enemigo se encargó de quitarle todo. Pero aquí viene un principio, más que nada es para los que se van a casar. A lo mejor algunos ya se casaron y se brincaron este ejemplo, ¿no? Pero en las escrituras dice fructificar y después multiplicarse. Entonces, primeramente, tienen que fructificar, tener un buen lugar donde van a vivir, donde van a estar, qué van a hacer, ¿para qué? Para que cuando vengan los niños, todo esté bien. Y eso dice en la palabra del Señor, nadie lo está inventando, ahí está. Y hay una que es sobre matrimonio, pero dice fructificar y multiplicar. Entonces, antes de tener un niño, pues se tiene que planear mucho, ¿no? ¿Cuántos conocen cómo trabajaban o trabajan en otros países? Creo que era en Inglaterra, que los niños
ya antes de nacer, ya lo tienen preparados hasta la universidad. Bueno, pues la economía que hay allá, ¿no? Pero ya tienen todo trazado. Ya saben qué es lo que va a hacer aquí y aquí. ¿Por qué? Porque a lo mejor son reyes y ya tienen el dinero suficiente, ¿no? Pero, ¿cómo lo vamos a tomar aquí en español, aquí en México, aquí en Mazatlán? ¿Cómo lo vas a hacer? A lo mejor más adelante pues ya te va a tocar que se casen o algo, ¿no? Debes de prepararte. Fructificar significa que te preparas y que si terminaste una carrera, lo puedas ejercitar, puedas sacarle provecho. Eso es fructificar. Si tienes un taller, pues seguir sacando provecho de ese taller, aunque pues ya se casaron, hermana, y todo, ¿no? Pero aquellos que todavía no se han casado, que están por casarse, pues hay que ir planeando, fructificar primeramente dónde van a vivir. ¿Para qué? Para que no pase lo que a lo mejor a muchos les ha pasado, ¿no? No está mal planeado, mal plan, mal termina. Pero a veces Dios es soberano y misericordioso, que tú la regaste, sacaste del camino, pero Él vino y te acomodó otra vez y te hizo un matrimonio ejemplar. Amén. A lo mejor al principio eran dimes y diretes, a lo mejor al principio eran quítate que ahí voy, o gáchate porque ahí va el cinto, o no sé qué, va. Pero cuando te acercas a Dios, Él te regenera tu camino. Amén. Entonces estamos hablando de esto. Y entonces Adán, en este texto, porque ya no hubo otro como Adán. ¿Hasta qué? Hasta nuestro Señor Jesucristo, porque escrito estaba. Abraham, Isaac, Jacob, Salomón, David tenían el concepto de rey, un destello de lo que era el rey, pero Jesús fue el que se convirtió en el verdadero rey. Ellos tenían un concepto, pero todavía tenía que cumplirse esta profecía que había, porque se iba a levantar a alguien que iba a restaurar. ¿Y qué quiere restaurar? Nuestras vidas, porque a veces habla sobre el tabernáculo caído. ¿Cuántas veces dejamos de orar? ¿Cuántas veces dejamos de buscar leer la palabra? Porque está caído, se ha ensuciado, hemos metido otras cosas. Hay un texto que leímos hace como unos meses atrás, que el pastor puso un video de la gloria de Dios, ¿se acuerdan? ¿Y qué es lo que estaba pasando en aquel tiempo? Había idolatría en el santuario, había muchas cosas, depravaciones en el santuario en aquel tiempo. Por eso es que venía la gloria de Dios para hacer juicio, ¿no? Pero en eso alguien se puso las pilas y Dios tiene misericordia, ¿no? Entonces, ¿qué hay dentro de nosotros? ¿Qué es lo que está levantándose? ¿Qué ídolos ponemos? ¿Qué cosas ponemos en nuestras vidas? ¿Para qué? Porque a veces nuestra adoración a Él se limita. Porque a veces vengo a la iglesia y no siento nada. ¿Qué es lo que estorba? Y una de las cosas que estorba es que ponemos a veces ídolos a personas, a objetos, a lo material, y no ponemos primeramente, dice, buscar primeramente el reino de Dios. ¿Cuántos viven ustedes pensando, ahora qué voy a hacer mañana? ¿Cuántos de ustedes dicen, no, pues mañana mañana ya va a venir el de la Coppel, tengo que estar preparado para pagar? Ya estamos pensando en algo que todavía no llega, pero si yo confío en Dios, Él va a abrir los medios para que ya mañana sea diferente. Pero ¿qué? Me despreocupo, no dejo de orar por andar preocupándome por el mañana, ¿no? Entonces, ¿sí están entendiendo? Si no, nos regresamos hasta el principio. Ahora vamos a Juan 1:12. Entonces, tenemos que restaurar el tabernáculo caído. Juan 1:12. Ya estamos en la conclusión. Mas a todos los que le recibieron, dio la potestad de hacer ellos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Amén. Mas a todos los que le dio potestad. ¿La tenían o no la tenían? En las escrituras los dice, pero ellos no se la creían todavía, hasta que tuvo que hablar Dios para darnos ¿qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Él nos da, ¿para qué? Otra vez leen el texto. Mira, vamos a leer fuerte el texto todos juntos para entender este concepto. Todos juntos.
Entonces, a todos los que le recibieron, les dio. Entonces, desde que tú recibiste a Cristo en tu corazón, ya eres hijo de Él. Y Él te va a ayudar donde quiera que estés. Si te desviaste, Él te va a ayudar, pero hay que creer. ¿Cuántos de ustedes vienen a la iglesia pero creen? ¿Saben lo que es creer? ¿Creen en Dios? ¿Seguros que creen en Dios? Si creemos en Dios, entonces ves tu espejo y todo está bien. O ves al espejo y dices, no, qué mal ando, necesito cambiar. Creer es que le tengo que creer a Dios que si me porto bien es porque me estoy portando bien. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Entonces yo tengo que creer que Él me va a ayudar, que Él me dé conocimiento de que si me desvío, Él me va a ayudar a acomodar en el camino. Entonces no voy a vivir como vivía antes. Amén. Y el tercero es Hechos 3:21. Hechos 3:21. Dice, otra vez, hermana, fuerte. A ver, escuche. Entonces Él va a restaurar todas las cosas. Amén. Amén. Y ya vamos a terminar. Vamos a Hechos 12:24. Y para que vean dónde mora Jesús o el tabernáculo en nosotros. Hechos 12:24. Bueno, dice aquí, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Cuando tú crees en la palabra del Señor, tú vas a multiplicar. Multiplicar en forma, tú lo vas a compartir a todo el mundo. Y eso también habla de influencia. ¿Quién de ustedes en su trabajo habla de Dios? Nuestra hermana, nuestros hermanos. Si tú hablas de Dios, se multiplica. Amén. Si tú hablas de Dios, tú multiplicas. Entonces hay una bendición. Y eso lo estábamos viendo en la mañana en nuestro discipulado de liderazgo, donde tú le sirves a Dios y se multiplican las cosas. Hay bendición. Entonces, si yo tengo al Rey en mi ser, voy a multiplicar. A lo mejor no me voy a multiplicar económicamente, pero vas a multiplicar en salud a todos los que te rodean. A lo mejor va a venir un negocio y Dios te va a dar la sabiduría para que ese negocio prospere. Amén. Y vamos a 2 de Corintios 1:20. Con eso terminamos, ahora sí. Ahorita vamos a ver qué es lo que aprendimos hoy. 2 de Corintios 1:20. Vamos a leerlo todos juntos otra vez. Segunda de Corintios 1:20. Vamos a leerlo otra vez. Y porque todas... Amén. Aquí vamos a hacer un paráfrasis. ¿Cuántos de ustedes conocen o han escuchado las vestiduras que traía nuestro Señor Jesucristo? No sé si han visto la historia de Jesús, que traía aquí algo en la cabeza cuando se ponía a orar o cosas así, o que lo cubría del sol. ¿Lo han visto en las películas de Jesús o no? O nomás lo han visto nada más con su túnica blanca y con un mantito rojo. O cuando iba a la sinagoga, ¿qué hacía? En las películas se ponía algo. ¿Para qué? Para hablar de la Torah. Ahora, tiene un significado eso, y se llama
se llama talí. Esa cosa que se ponen ahí se llama talí y tienen unas franjas azules con unos borditos. Pero ¿qué significan? Y aquí viene lo importante, nada más con esto vamos a cerrar. ¿Cuántos conocen a la mujer que tocó las vestiduras de Jesús? Hemos escuchado esta historia, ¿no? Como Jesús, ese sumo sacerdote, él tenía vestiduras. Y estas cosas que tienen los borditos del talí significan las promesas. Anteriormente, y está en Números, esa parte dice que cada uno significaba una promesa. Entonces todos conocían, desde los 12 años en adelante eran preparados los niños para la Torá. Desde los 12 años eran presentados ante el pueblo leyendo la Torá hasta memorizarla. Entonces imagínense, eran tanta instrucción que tenían que sabían todo. A los 15 años no eran 15 años como se hacen aquí en México. No, creo que era de 12 o 13 años que eran presentados ante la sociedad aprendiéndose la Torá. Los niños y las niñas. ¿Cuántas veces nosotros no nos aprendemos más que Salmos 23 y nada más, no? Pero allá se aprenden toda la Torá. ¿Y toda la Torá qué significa? ¿Cuáles son los libros? Los libros pentateucos. Los primeros 5 libros, amén. Nomás, pero vemos tantos números en este texto que no lo leemos, ¿no? Pero qué importante es esto. En estos bordes significaban las promesas. Entonces, esta mujer sabía que Jesús era el sumo sacerdote y tocó su manto y salió un destello de él que virtud en él salió. Algo muy, muy, muy especial. Y operan para que vean dónde también se usó este manto. ¿Cuántos conocen la historia de Ana? Que era estéril y que fue a la iglesia y ¿qué estaba haciendo? Pero estaba orando, pero ¿en qué forma? Eran susurros, ¿no? En voz bajita, que pensó que el sacerdote que estaba ahí pensó que estaba borracha. Amén. Pero que ella estaba, muchas veces se malinterpreta. Ahora en lo que es el catolicismo con ese rosario, ¿no? Que si lo tocas y muchas cosas se han malinterpretado. Pero ella estaba susurrando las promesas de Dios. Ella estaba creyendo que Dios la iba, porque en aquel tiempo ella sabía que no iba a haber ninguna mujer estéril. Y ella estaba declarando esa promesa de que no era estéril. ¿Y cuánto tardó? Dice que pues muchos días, muchos años, no sé cuántos, no recuerdo cuántos años eran, pero tardó tanto que a Dios le contestó la oración, pero ella estaba recordándole las promesas. Esta mujer que tocó el manto, ¿qué tenía? ¿Ella qué estaba pasando? ¿Qué le estaba pasando a ella? Ella estaba enferma, amén, tenía pues algo especial, pero ella sabía que Jesús la iba a sanar. Se aferró y llegó y tocó ese manto. ¿Cuántas veces de ustedes viene el rey y a lo mejor tú tienes una necesidad, pero a veces no sabes cómo acercarte a él? Una de las cosas porque a veces no se cumplen las oraciones que tú haces, no es porque no quieren que sucedan, sino nuestra falta de credibilidad a Dios, nuestra falta de fidelidad a él, de creerle. ¿Sabes qué, Dios? Tú hiciste una promesa. Cuando tú tengas necesidad de algo que te falta en tu vida, ¿cuántas promesas hay en la Escritura? Hay muchas, hay para cada ocasión, hay promesas. Entonces, ¿y dónde las voy a encontrar? En la palabra de Dios. Y cuando venga un problema, ¿sabes qué, Dios? Tú dijiste que ibas a sustentar mi familia. Está escrito. Esa es la manera de que le recordamos las promesas a Él. Y va a salir virtud de Él para que se cumplan. Pero tenemos que creer. Esta mujer creyó, lo tocó porque sabía, se tomó de una promesa para ser sana y salió virtud de él. ¿Cuántas veces el rey viene a nosotros, nos visita, pero no sabemos cómo llegarle al rey, cómo hablarle al rey? Amén. Y para que vean qué significa amén, que habían dicho al principio, así sea, ¿no? Pero también tiene otro significado. Y está en el hebreo, que es Adonai Melech Menan, algo así. Adonai Melech Medan. ¿Y qué significa Adonai? ¿Alguien la ha escuchado?
Es Adonai, Melech, Menán. Y está abreviado Amén. Ahí ya fíjense, está Adonai, Melech y Menán. Para que vean la abreviación, Amén. Y es Señor, Señor Rey, fiel. Señor Rey, fiel. Amén. Cuando tú dices amén, estás diciendo Señor, fiel y Rey. ¿Cuántos de ustedes tienen necesidades en esta mañana o tarde? ¿Cuántas? A lo mejor dices, a lo mejor nada más escuchamos información. Pero ¿sabes cuál es el complemento de esto? En que si dejas que el Espíritu Santo, de lo que aprendiste hoy, algo, no dices, bueno, aprendí muchas cosas, pero nada más me llevo una. Esa llévatela. Pero ¿sabes qué? Dile, Espíritu Santo, no entendí hoy, este día, lo que se hablaron, pero yo quiero que el Espíritu Santo me revele lo que tú hablaste hoy. Vamos a ponernos de pie. Amén. Y vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a dejar que el Espíritu Santo complemente el que tú hayas venido hoy. Porque el Espíritu Santo es el que ministra nuestras vidas, el que exhorta, el que guía a nosotros. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle la libertad para lo que aprendiste hoy. No se vaya, ni las aves se lleven el pan que comiste hoy, sino que entre en tierra fértil y pueda crecer esa semilla de la palabra de Dios. Porque aprendimos 3 cosas del reino, del concepto del reino: equilibrio. ¿Y cuántas veces en mi vida no tenemos equilibrio? Exagero las cosas. A veces digo, esto es pecado porque es pecado, pero no usamos bien la ley y la gracia en nosotros. Siempre nos convertimos en religiosos. ¿Cuántas veces no comprendemos este concepto de equilibrio, o no comprendemos al que vengo a la iglesia? El de búsqueda. ¿Cuántas veces vienes aquí a la iglesia, pero nada más vienes porque te traen, o nada más vienes porque te invitaron? Pero ¿sabes a qué vienes a este lugar? Porque aquí está el Rey. Y el Rey quiere reinar tu vida. Amén. ¿Y cuántas veces de nosotros también no influimos en los demás? A veces tenemos estos conceptos, pero el tercero no lo tenemos, que es influencia. Yo a veces puedo decir que soy buen cristiano y aprender los textos bíblicos, pero ¿qué pasa con mis vecinos, con los alrededor de mi escuela, con los de mi trabajo? ¿Ellos realmente están viendo que el reino está dentro de mí, o nada más son puras palabrerías? Hoy en esta tarde aprendimos estos 3 conceptos que los tenemos que poner por práctica, porque si no somos como niños no vamos a entrar al reino. Si no somos bautizados, no vamos a entrar al reino. Si no somos bautizados del Espíritu Santo, no entramos al reino. Y en esta mañana, tarde, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Espíritu Santo, toma el control de este lugar, Padre eterno. Toma el control de nuestras vidas, Padre eterno. Que tu palabra, Señor, penetre, Padre eterno, en esas heridas, en esas llagas que necesitan de ti, Padre eterno. En el nombre precioso de Cristo Jesús, que el poder del Espíritu Santo esté en nosotros. El poder del Espíritu Santo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo entra en nosotros. Y hoy lo que aprendimos, Padre eterno, en el nombre precioso de Cristo Jesús, que entre, Padre eterno. Y si tenemos necesidades en esta mañana, aquí está el Rey. Si estás en tu lugar, empieza a recordar las promesas de Dios que tienen las Escrituras. Si a lo mejor necesitas dinero o ocupas un trabajo, dile, ¿sabes qué? No me vas a dejar solo, tú vas a proveer, tú lo has dicho, pero tienes que creerlo. Tienes que creer, porque Él va a abrir camino donde lo hay. Tú tienes que creer. ¿Sabes que Dios, en tu palabra está decretado esta promesa? En tu palabra está decretado que aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Si tú estás pasando circunstancias, aflicciones, no temas, porque está en su palabra una promesa de Él. En esta tarde, Señor, esta tarde levanta tus manos o como quieras, pero deja que el Espíritu Santo ministre. Deja que el Espíritu Santo entre a tu ser. ¿Sabes qué? Dile, Espíritu Santo, toma el control de mi vida, toma el control de mi ser. Yo no entiendo muchas cosas, pero tú, Espíritu Santo, sabes lo que es necesario para mi vida. Sabes lo que es necesario para mí. Sabes lo que necesito, y también eres el canal para platicar con el Rey, platicar con el Padre. Espíritu Santo, toma el control. Espíritu Santo, toma el control de este lugar, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Que no solamente sea palabra